Muy buenas tardes, mis amados. Bendiciones de lo alto. Que la bendición del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Me place saludarles en el día de hoy, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, protegido por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con el nivel 4, líder de excelencia. Nuestra lección de hoy corresponde a la lección número 5 y tiene que ver con homilética, el predicador y el mensaje. Voy a leer 2 de Timoteo 4:2 que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. El objetivo de esta enseñanza o de esta clase es mostrar los elementos básicos sobre la predicación y el predicador. Entonces, elementos básicos de la predicación, la parte homilética, el mensaje y el mensajero. Predicar es la tarea más grande e importante que puede realizar un ser humano, ya que el predicador es el encargado de comunicar el mensaje, es decir, se constituye en vocero del mensaje de Dios a la humanidad. La predicación tiene connotaciones presentes y futuras que influyen en la vida de las personas que la reciben. A continuación, haremos referencia de manera general al predicador, la predicación y el mensaje. Primero, la predicación. Predicar corresponde a dos vocablos griegos, evangelizo y querizo. Evangelizo indica el mensaje del evangelismo personal, comunicando las buenas nuevas concernientes a la salvación. Léase Lucas capítulo 1, verso 19, y Lucas 2:10, Romanos 10:15. Querizo significa proclamar o ser un heraldo. Es la persona que predica, proclama la salvación o el mensaje de Dios. Ejemplo, Juan el Bautista, el mismo Jesús. Léase Mateo capítulo 3, verso 1, Mateo 4:23, Lucas 4:18 al 19. En resumen, la predicación, la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres, la materia prima o el contenido central de la predicación es la verdad divina. Definición. La predicación es un acto dinámico en el cual Dios dirige a hombres y mujeres para confrontarlos con las profundas implicaciones de la obra redentora de Cristo, siendo el instrumento por excelencia el Espíritu Santo para la salvación a los hombres. ¿De dónde procede la predicación? La predicación bíblica procede de Dios. Contenido de la predicación. La predicación cristiana es bíblica. Esto significa que el predicador comunica la palabra de Dios a sus oyentes. La Biblia es el texto de nuestra predicación. Pablo dijo: no lo podemos hacer para exaltar nuestra humana sabiduría, sino a Jesucristo. 1 Corintios 2, del 1 al 5, puede leerlo. Podemos asegurar que la predicación, al ser bíblica, debe ser cristocéntrica. Pablo dijo en 1 Corintios 1, verso 22 al 24. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lea 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 5. Explique cómo Pablo predicó y por qué predicó. Ahora, ¿cuál es el instrumento de la predicación? El agente por medio del cual el Señor da a conocer su palabra es el ser humano. Es Dios quien llama a hombre o una mujer para encargarle el ministerio de la predicación. Por eso no podemos asumir la predicación de forma ligera y es necesario tener en cuenta lo siguiente: ser responsable en el ejercicio de nuestro ministerio, prepararnos bien, mantener nuestra comunión con Dios, conocer a nuestros oyentes y su contexto, conocer bien la palabra de Dios, entregar el mensaje con poder y amor y convicción. ¿Cuál es la meta de la predicación? Pablo dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación,
Esa es la meta de la predicación. Consolar, edificar y exhortar. La estructura de la predicación. La estructura es como el plano que le sirve al predicador para construir el mensaje. La unidad del sermón permite que a los oyentes puedan seguir fácilmente al predicador en la exposición de su predicación. Hace que el sermón tenga claridad, orden y eficacia. Tarea para hacer. Según 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, ¿a quién se dirige el mensaje de la palabra? Escriba ahí en su cuaderno o en su manual la respuesta. ¿Cuál es el objetivo principal de la predicación? Es una pregunta. También debe responderla. Ahora, en cuanto al bosquejo de la predicación, ¿cuál es el objetivo? El objetivo general, evangelístico, doctrinal, devocional, congregación, ético, moral, dar aliento, etc. Objetivo específico. Cuando se predica se debe definir el objetivo específico del mensaje, que es la declaración de la meta concreta que se espera lograr el predicador. Es necesario saber qué se espera conseguir con el mensaje, es decir, qué va a suceder con la persona y la actitud que van a tomar después de escuchar la palabra de Dios. Segundo, el texto. El texto es el pasaje bíblico que provee el tema del sermón en el cual el predicador basa su sermón. Da autoridad al sermón, provee el tema del sermón, ayuda al predicador a preparar el sermón. Permite que los oyentes recuerden el sermón. Nota, se debe leer bien y varias veces el texto antes de predicarlo. Título. Es el nombre que se le da al sermón. Debe ser pertinente al tema que se va a tratar. Debe ser interesante. Debe ser breve. Debe estar a la altura del público y debe evitar la exageración. Introducción. En la elaboración del sermón, la introducción es lo último que se prepara, aunque es lo primero que se dice. El predicador debe preocuparse por captar la atención de los oyentes por medio de la introducción. Quinto lugar, divisiones o puntos principales. Habla del cuerpo del sermón. Las divisiones principales son importantes porque permiten al predicador ordenar bien su sermón, que el predicador se mantenga en el tema sin desviarse hacia otros temas, al predicador desarrollar su tema y su propósito específico, que los oyentes sigan con facilidad la exposición del sermón, el sermón sea una sola pieza, unidad y coherencia. Las divisiones principales deben contribuir en el alcance del objetivo específico, tener igual importancia que los demás, ser diferentes a los demás, contener un pensamiento básico, redactarse de tal manera que se pueda ver uniformidad con las otras. Divisiones secundarias o subpuntos constituyen la parte en que se puede dividir un punto mayor. Son las que sustentan la división principal y la desarrollan. Cada división secundaria depende de la división principal. Conclusión en esta parte que tiene que ver con el sermón es la parte final del sermón, a través de la cual se busca rematar el desarrollo de la tesis. Por medio de la conclusión, el predicador sella con el broche de oro su mensaje. Por eso debe ser cuidadosamente elaborada. Un buen predicador no solo debe saber despegar, sino también aterrizar. Craney afirma: la conclusión del sermón constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Es lo último que quedará en la mente de los oyentes. Una mala conclusión puede echar a perder todo el mensaje. En cuanto a las ilustraciones, proporciona un ambiente de recordación. Puede ser una historia, incidente o anécdota, aunque se pueda enseñar una verdad espiritual. Son como las ventanas que arrojan luz al mensaje. En la tarea para hacer, en la página 86 de su libro, hay una pregunta. ¿Cuál sería su objetivo para el pasaje bíblico de Marcos 7, verso 24 al 30? Usted debe escribir cuál es su objetivo. Lea bien la parte anterior. Entonces, escriba también el título para un mensaje sobre el Salmo 24, 3, 6. Usted pone un título que, como ya le hemos explicado,
debe ser breve y, en fin, llamativo. En tercer lugar, si le pide predicar sobre la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, ¿cuáles serían los puntos principales? Usted también va a hacer ese esquema. Ahora, en cuanto a las cualidades de un buen predicador, el predicador es una persona que tiene el privilegio de comunicar las verdades de Dios reveladas en su palabra a otras personas según el ministerio que tenga. Para ello debe tener una buena relación con Dios, conocimiento bíblico, que vive en armonía con su familia y su semejante. El predicador en su relación con Dios debe tener en cuenta la oración. Debe ser una persona que lleve una vida de oración, que dedique un tiempo considerable en la misma, haciendo de ello un hábito permanente en su vida. Lea algunas citas bíblicas como Lucas 5, Lucas 12, Lucas 22, Lucas 13, Lucas 22, etc. El estudio bíblico debe ser una persona estudiosa. En cuanto al estudio bíblico, la persona debe ser bien estudiosa de la palabra de Dios, conocerla, memorizarla, saber el orden de sus libros y citarla adecuadamente. Se recomienda tener varias versiones para comparar y mejorar la comprensión bíblica cuando no se está seguro de la interpretación. Jesús fue un ejemplo de conocimiento e interpretación bíblica. Juan 5:39 afirma que debemos escudriñar bien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor y sabéis que en ellas hay vida eterna. Por eso es importante el estudio. El ayuno es una herramienta que ayuda en la búsqueda de Dios y provee fortaleza espiritual al predicador. Jesús fue ejemplo de ayuno y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, dice Mateo 4:2. Pablo en su conversión también habla en Hechos 9:8 al 9 de eso. La iglesia de Antioquía también en Hechos 13 habla del ayuno. Comunión con el Espíritu es la presencia del Espíritu Santo en la vida del predicador. Jesús mismo sugirió la necesidad de esta cuando le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El predicador y su familia, debe ser de buen testimonio en el hogar y en la comunidad. Debe gobernar bien sus hijos y su casa, según 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 al 12. Tener cónyuge creyente. El predicador en relación con su semejante debe tener buenas relaciones con los miembros de la iglesia, los no creyentes. Hay una pregunta que también usted debe responder en su tarea, en su cuaderno o el manual. ¿Qué razones puede usted dar para que el predicador tenga una buena relación familiar? Sea específico en cuanto a eso. Ahora, el predicador en cuanto a su formación educativa debe ser una persona que ha tenido algún grado de capacitación secular. Lo ideal sería tener una profesión definida. Pablo era conocido como hacedor de tienda. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, según Hechos 18:3. Ser estudioso y conocer el tiempo en que se está viviendo. Por ejemplo, Pablo tenía conocimiento acerca de los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Lean Tito 1:12. Tener estudios teológicos avanzados. Si no los tiene, debe comenzar a capacitarse. Jesús capacitó a sus discípulos. Marcos 3:14. Pablo hizo lo mismo con Timoteo. 2 Timoteo 3:14 al 15. Paul John Cho dijo: la predicación debe ser intencionada. Ocupe un buen tiempo en oración y preparación para cada mensaje. Documéntese por medio de libros, charlas, diccionarios. Las expresiones corporales son importantes. La dicción y la elocuencia. Autocorríjase o busque que alguien le corrija. Busque dar ilustraciones. Estudie bien el mensaje antes de darlo. Qué importante. Entonces vamos concluyendo que existe una relación entre mensajero, mensaje y audiencia. Los tres son importantes, pero el que mayor responsabilidad tiene es el predicador.
o el portador del mensaje divino. Por lo tanto, debe ser una persona diligente en la búsqueda del tema, estudio del texto a predicar. Es importante tener un buen conocimiento bíblico, además de una buena relación con Dios, para que el mensaje emitido cumpla el propósito específico en los receptores del mensaje, glorificando a Dios y contribuyendo al cambio de las personas que escuchan el sermón. Es nuestra obligación cada día preocuparnos para que esto sea una realidad. Tal vez que compartamos la palabra, que cada vez compartamos la palabra de Dios, debe ser una realidad. O sea, nuestra predicación debe ser excelente, debemos trazar bien el mensaje, debemos orar, debemos ayunar, antes de dar el mensaje, leerlo para tener más fluidez. Además de esto, ser estudioso. Tenemos que estudiar, escudriñar las escrituras, prepararse. Aquí el mensajero es muy importante. ¿Quién es ese mensajero? El que predica, el que enseña la palabra. Por eso, mis amados hermanos, les insto a que escudriñen más la palabra, a que lean más la palabra, a que investiguen la palabra, a que se capaciten más, que después de terminar este cuarto del nivel de estudio puedan acceder a la teología, al campo teológico. Tenemos un instituto bíblico llamado Patricio Simes, inclusive Universidad Cristiana también, y esto es por semestre y es a distancia, en el cual vienen unos módulos, la persona se matricula, vale 198,000 pesos el semestre, que ya comienza ahorita. Ya las matrículas están abiertas hasta el 28 de julio y el 1 de agosto se arranca lo que es el ciclo del segundo semestre de este año, para los que vayan a comenzar el primer nivel o el primer semestre o cualquier otro semestre que haya adelantado. Tenemos uno entre 11 y 13 alumnos, Instituto Bíblico a distancia. Esperamos que usted se matricule a tiempo, no deje pasar esta oportunidad y aproveche que los tiempos que tiene los puede dedicar al estudio y a la capacitación para servir mejor al Señor. Que el Dios del cielo los continúe bendiciendo y que sea de gran provecho para ustedes cada una de estas lecciones, mis amados. Bendiciones.